Mi trabajo que lo he llevado por 15 años en Narcotel, controlando lo que es los temas, entre otros, ¿no? Los temas de radiodifusión y también en base a algunas investigaciones que hemos hecho con tesis de tercer nivel como docente en la SPOCH. Entonces, bueno, sin más, vamos a ver el preámbulo primero de esto, los antecedentes. ¿Cuál es la idea de que una de las cosas que nos afectan es que el espectro radioeléctrico es limitado? Por ejemplo, en lo que es radiodifusión tenemos prácticamente saturado el espectro, no hay espacio más para otras estaciones de radiodifusión. Eso hace que suba el piso de ruido, hace que se generen mayores interferencias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el análisis actual de la situación de la radiodifusión? Pues ustedes lo detectan, ¿no? Diariamente en su vehículo, en un receptor, en su celular. No todas las radios se sintonizan bien, hay unas que se pierden cuando paso por un edificio, por un puente, no sé, por un sitio, no se recibe bien, se recibe con ruido. A veces creemos que porque no pagamos este servicio, ¿no es cierto? Este servicio es gratuito, la radiodifusión, creemos que, bueno, como es gratis, entonces no hay que reclamar, no hay que pedir calidad de servicio, pero no es así, ¿no? La radiodifusión lo estamos pagando indirectamente al escuchar la publicidad, ¿no? Porque la radiodifusión vive de la publicidad y si nosotros escuchamos esa publicidad estamos indirectamente pagando a la estación de radiodifusión. Entonces, ¿qué problemas existen en esto? ¿Qué afecta a la calidad? ¿Cuáles son las causas que lo generan? Y la idea es proponer soluciones en base a la experiencia y al estudio que se ha realizado. ¿Qué problemas se detectan principalmente? Un bajo nivel de señal, ¿verdad? Que algunas estaciones no se escuchan o no escuchan bien o se pierden. El ancho de banda excedido cuando escuchamos una estación que suena feísimo o un boom, entonces eso es porque está el ancho de banda excedido, o está muy bajo, entonces muy bajo, no se sintoniza la estación, ustedes escanean su radio FM y se pasa de largo de su estación favorita, ¿sí? Regresan y otra vez se pasa de largo, tienen que cambiar a manual para buscar justo la frecuencia que ustedes escuchan. Entonces eso es una de las razones, el ancho de banda está bajo. Sí, se escuchan interferencias, se notan interferencias. A veces estoy escuchando una radio y sale otra radio en el mismo dial, ¿sí? O se escuchan unos ruidos, entonces puede haber una interferencia con canales, es decir, en la misma frecuencia hay otra estación, ¿sí? O de canal adyacente que se escuchan ruidos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Determinar las causas y establecer las soluciones. Ya, teóricamente estamos hablando de modulación en frecuencia modulada, es decir, una modulación analógica. No es demasiado robusta, ¿sí? Entonces eso hace también que existan mayores problemas, pero la solución tal vez sería cambiarnos a digital, muy difícil. De acuerdo a mi experiencia, yo digo que no se cambiará la radiodifusión a digital. Ustedes ven la televisión, estamos ya 8 años en cambio a televisión desde que se aprobó el estándar digital aquí de televisión en Ecuador. Hasta ahora no se ha logrado cambiar. Aquí en Riobamba no existe ni un solo transmisor en digital, ¿sí? Entonces es bastante difícil hacer una inversión al canal de televisión, en este caso, $100,000, $150,000 para poder brindar televisión digital, que no todos me van a sintonizar. Cambiarse modulación, cambiar de técnica a digital en radiodifusión, yo lo veo muy difícil, casi imposible. Se han hecho algunos intentos en Europa, en Japón, con radiodifusión digital, bueno, lo han hecho con AM, la verdad es que no ha tenido mucho éxito. Acá cambiarnos a televisión digital, yo me pongo un transmisor digital, ¿quién me va a escuchar? Nadie. Ustedes están dispuestos a cambiar todo su radio que viene en el vehículo por uno digital para escuchar que una estación.
pues prácticamente imposible, ¿no? Entonces la modulación en FM continuará de largo. Es una transmisión inalámbrica, entonces eso hace también que se generen ruidos en el espectro. El área de cobertura depende de dónde esté ubicado, de la potencia, ubicación del transmisor. ¿Sí? Aquí se han analizado 42 estaciones que tienen autorización para acá, para la ciudad de Riobamba. Bueno, no les he traído demasiados datos técnicos porque, bueno, debido al tiempo, este es un resumen. Como les digo, si quieren ampliar un poco más, están los cálculos en el proyecto de titulación que está en la base de datos de la Pontificia Universidad Católica. Ahí tienen un ejemplo de cómo se hizo, por ejemplo, la medición de intensidad de campo eléctrico. Esto es hecho mediante dry test, es decir, con un vehículo que vaya haciendo mediciones georreferenciadas, las cuales, bueno, ahí más o menos se ven los lugares donde está en verde, estará bien, en rojo no está bien la intensidad de campo, ¿no? Entonces eso se ha hecho el análisis de todas las estaciones. Ahí tenemos un dato, 54 dB microvoltios metro. Ese es el valor mínimo que establece la norma técnica que debe tener una estación de radiodifusión en donde tiene su cobertura. ¿Qué más? Lo que les decía, el ancho de banda se ha medido, por ejemplo, igual se lo ha hecho con equipos de Arcotel, sí, antes Supertel, ahora Arcotel, equipos que se llama el Sistema Automático de Control del Espectro Radioeléctrico, el SACER. El dato es 220 kHz, que es lo ideal para un ancho de banda. Bueno, eso es lo que dice la norma, ¿no? Yo discrepo un poquito en eso porque en otros países se utiliza 250, 270 kHz, que nos permiten un mejor sonido porque abarcaría más frecuencias. Pero eso es lo que dice nuestra norma técnica, 220 kHz. El hecho de que esté demasiado ancho de banda hace que la señal se sature, se oiga feo. El hecho de que esté muy bajo el ancho de banda hace que no se sintonice esa estación. ¿Qué más hemos hecho? Hemos medido los parámetros en los enlaces auxiliares. Sí, esto es importante porque a veces solamente se toma en cuenta la frecuencia fundamental y no la frecuencia auxiliar, porque aparentemente esa no escucha el oyente, ¿no? Porque ese es solamente para llevar su señal desde el estudio donde está el locutor, donde genera la programación, hasta el cerro donde está el transmisor en FM. Entonces no se le toma mucho en cuenta, sí, al enlace radioeléctrico, pero es muy importante, ¿no? Si el enlace radioeléctrico va con ruido, va con bajo ancho de banda, por más que el transmisor esté bien, no va a salir bien la señal. Entonces es importante tomar en cuenta los enlaces radioeléctricos, los enlaces auxiliares, que pueden ser también enlaces satelitales, como dice ahí. Las estaciones que tienen al menos cobertura nacional, ellos tienen enlaces satelitales que presentan otro tipo de problemas, ¿no? Qué sé yo, congelamiento en la señal, dado que son parábolas, dado que afectan, qué sé yo, ruido solar en satélites. Entonces hay otros problemas, ¿no? También otro es la línea física. Ahora ya existe fibra óptica prácticamente en todo lado. Entonces es mucho más confiable, ¿no? Un enlace en fibra óptica, sí. Antes había línea física con cobre, ahí sí había muchos problemas, se degradaba mucho la señal, pero con fibra tenemos una buena opción. Se hizo también inspecciones, sí, por ejemplo, ahí está una caseta donde hay varias radios, ¿no? Ese es un problema también. Aquí está una radio, acá otra, sí, entonces son varias transmisores, varias estaciones en un mismo sitio, no es lo educado, ¿no? Hay instalaciones deficientes, más o menos se pueden dar cuenta ahí, unos cables son más gruesos, otros más delgados. Hay problemas en lo que es las instalaciones, ¿no? Además hemos hecho monitoreos, como les dije, con el sistema automático con una unidad móvil, sí, con estaciones fijas. Entonces, ¿cuáles son los resultados? La ubicación de los transmisores, ¿no? La ubicación de los transmisores, aquí estamos con Riobamba. Así a simple vista, sin yo conocer nada, veo que el Cerro Cacha es el más cercano y es el que
ya pienso que es el que mejor va a cubrir esta zona, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, las ondas electromagnéticas son igual que la luz visible, ¿no? Son igual ondas electromagnéticas. Entonces, si yo pongo un foco para iluminar la parte de acá abajo, si yo pongo un foco aquí, voy a iluminar mejor que si pongo un foco acá atrás. Entonces, si es que tengo mi transmisor en un cerro cercano al sitio donde quiero cubrir, pues obviamente va a llegar mejor. Aquí están los otros lugares donde hay los transmisores. Este cerro La Mira está bastante lejos de Riobamba, ¿no? Como ven aquí, por ejemplo, en las montañas, obviamente eso le va a hacer una zona de sombra, no llegará bien la señal a la parte norte de la ciudad, ¿sí? Entonces, igual sucede con los otros cerros. Tenemos cerros por acá, cerca de Cebadas, San Giselo, Salarón, por acá cerca de Penipe. Entonces, si es que yo quiero cubrir Riobamba, si es que mi zona principal es cubrir Riobamba, entonces deberé poner en un sector cercano, ¿no? ¿Qué más? Se deberá hacer un verdadero estudio de ingeniería. A veces, por ahorrarse, ¿sí? no se contrata un técnico calificado, alguien que sepa del asunto para que haga una buena simulación, una buena elección de equipos, de antenas, ¿sí? Una buena cobertura, ¿no? Para que podamos tener una buena cobertura. El mismo ejemplo que les di, si yo pongo el foco, quiero iluminar hacia abajo, pero yo pongo el foco apuntando hacia arriba, voy a iluminar en la parte de abajo, pero no correctamente como si le apuntara el foco hacia abajo. Entonces es lo mismo. Lamentablemente las frecuencias, las ondas electromagnéticas en ese rango no las vemos, por lo tanto no puedo decir ya le apunto el foco allá y veo que allá alumbra mejor. Entonces eso no lo veo, lo tengo que hacer con equipos de medición y con unos buenos cálculos para que la señal esté apuntando hacia donde yo quiero llegar. Otra cosa es la densidad de transmisores. Bueno, no se nota tan bien, pero ese es el Cerro Cacha, una imagen de Google Earth. Aquí en 180 metros están como 38 transmisores, sí, solo de radio. Ahí también hay transmisiones de televisión, transmisiones de radiocomunicaciones, sí, etcétera. Entonces, una densidad tal vez excedida, ¿no? Lo que genera más ruido, sube el piso de ruido. Igual ya no hay, qué sé yo, torres en donde poner antenas, entonces tienen que poner en una misma torre varias antenas. Esa densidad también afecta, ¿no? Esto me faltó. Hay bastantes transmisores ahí, ¿no? En un solo sitio. Y aparte, no se elige correctamente el cable. Por ejemplo, qué sé yo, compran 100 metros de cable y solo utilizan 60 metros. Los 40 metros lo dejan enrollado ahí para no cortarle al cable. A los 100 metros lo dejan enrollado, y eso primero produce pérdidas por 40 metros que estén enrollados ahí. Luego eso genera una bobina o se hace una inducción. Entonces hay problemas como esos por no hacer una instalación técnica. Los conectores no son los adecuados, sí, bueno, ponen un conector con un adaptador y otro adaptador más. Todo eso genera pérdidas que a veces no se toman en cuenta. Elegir buenos equipos, ver la potencia reflejada cuando no está hecha una buena conexión. El coeficiente no es 1, existe una potencia reflejada. Esa potencia primero afecta al transmisor y luego a la potencia transmitida. No se emite toda la potencia por las antenas, sino que esa potencia regresa hacia el transmisor. Es una potencia reflejada. No existe respaldo de energía. Ustedes ven, por ejemplo, a veces no hay estaciones radiales en el día, ¿no? ¿Qué pasaría? Es porque no hay energía eléctrica en el cerro. Solo hay unas 2, 3 estaciones. Esas sí tienen un respaldo de energía. Entonces, todo eso es calidad de servicio, ¿no? Entonces, se quedaron fuera las radios y cuando venga la luz, entonces volverá la estación a transmitir. Entonces, no se toman en cuenta esas cosas. Generan armónicos, sí, a veces por ahorrarme un transmisor con buenos filtros, que si yo compraba unos $12,000, y el otro que no tiene los filtros adecuados, compraba unos $8,000, $9,000. Sí, entonces, ¿qué hace
el radiodifusor compra el más barato, pero a la larga es un problema porque está generando armónicos los cuales no está atenuando. Igual la torre, las antenas, sí, se debe elegir bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, como les decía, una asesoría técnica especializada, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en una misma torre, hay varias estaciones de radiodifusión, ¿sí? Esta estará apuntando hacia Riobamba, sí, estará con su lóbulo de radiación más hacia Riobamba. Esta otra de acá ya no. Está enfocada en su lóbulo principal de radiación hacia otro lado, sí, la de acá está hacia otro lado. Entonces esas cosas a veces no se consideran. Igual va a llegar la señal de esta, llega la señal a Riobamba, pero estamos teniendo pérdidas innecesarias por no hacer una buena instalación. Igual el mantenimiento, a veces el momento que lo instalan y nunca más lo volvieron a revisar hasta que se dañe. Cuando se daña van a ver qué se dañó y a reparar el equipo, pero nunca se le da mantenimiento. A veces aquí está la intemperie, en el frío allá se condensa el agua, se ingresa en el cable coaxial, en los conectores, si no está bien aislado, eso genera ruido, genera pérdidas, pero por falta de mantenimiento no se toma en cuenta. Igual el sistema radiante, como les decía, a veces, igual la mayoría de estas estaciones estas antenas, son fabricadas artesanalmente. Alguien vio una foto, dobló unos cuantos tubos, ¿sí? Soldó y le hizo igualita a la foto, pero eso no quiere decir que esté bien hecha, ¿no? Que el dipolo esté correctamente a lambda cuartos, ¿sí? A la cuarta parte de una longitud de onda, ¿sí? Entonces ese es un problema, ¿no? Y a veces no se preocupa tanto, pues me compro un transmisor buenísimo, pero le pongo unas antenas de fabricación casera, como quien dice, ¿sí? Alguien hacía una analogía, es como tener un Ferrari y ponerle llantas de madera, ¿sí? Entonces a veces no se toman en cuenta aspectos como las antenas, ¿no? Por ejemplo, son unas antenas de polarización circular, es decir, cambia la polarización entre vertical y horizontal, que es mucho mejor para el receptor, ¿no? Ustedes ven en su vehículo, su antena no está vertical siempre, ¿sí? La antena en su vehículo estará un poquito inclinada, ¿sí? Entonces no necesariamente la polarización vertical va a llegar bien. Entonces es mejor una polarización elíptica, ¿sí? O circular. Lo que les decía, el azimut, no estamos apuntando, una de estas estará apuntando hacia Riobamba, la otra no, ¿sí? La inclinación, como les decía, si no estoy enfocando hacia donde yo quiero, el lóbulo de radiación se me irá hacia el cielo o hacia un lugar donde no estén mis oyentes. Entonces hay pérdidas ahí. Sí, entonces debemos corregir eso, hacer un arreglo correcto. La polarización, ¿sí? La ganancia, el lóbulo de radiación, podemos hacer una inclinación mecánica, es decir, apuntarle directamente, o puedo hacer una inclinación electrónica. Las antenas están verticales, pero haciendo cálculos yo puedo hacer que ese lóbulo vaya hacia abajo, hacia donde yo quiero. Entonces debe estar adecuadamente hecha una inclinación electrónica. Las potencias a veces son inadecuadas. Tiene qué sé yo, 2000 vatios de potencia autorizada y trabaja con 100 vatios, con 200 vatios, ¿sí? Estamos perdiendo ahí. Y lo que les decía antes, la potencia reflejada, no todo va hacia las antenas, sino que también se regresa esa potencia, es la potencia reflejada. El coeficiente de reflexión no está bien calculado, no es 1. Sí, aquí vemos un cuadrito, por ejemplo, esta es la potencia a la que debería estar, al 100% de potencia, entre 95 y 100% autorizada. Están acá 8 estaciones apenas de las 42 cumpliendo la potencia exacta. Hay otras que exceden la potencia y otras que trabajan entre el 1 y el 25%, es decir, una potencia bajísima. Entonces se deben cumplir los valores asignados. Además debería haber una potencia estandarizada, pienso yo, para cubrir, que si yo Riobamba necesitamos
1000 vatios, digamos, entonces debería haber un rango, qué sé yo, entre 800 y 1200, y todas las estaciones deberían estar con esa misma potencia para que sea unificada la señal. Deberían tener antenas de la misma ganancia, de similar ganancia. Lamentablemente, esas, como veremos, también fallas en la normativa. No existe todavía homologación de equipos de transmisión en FM. Se está homologando equipos de telecomunicaciones, varios celulares, ustedes saben, los sistemas fijo móvil, pero todavía no sale la normativa para homologación de transmisores en FM. Entonces es una falla también de parte del Estado. Y otra que no podemos controlar mucho, que es la sensibilidad de los equipos, ¿no? Entonces cada usuario tendrá un diferente equipo con diferente sensibilidad, pero eso es difícil controlar, ¿no? Entonces no puedo decir a todos los usuarios que utilicen un buen receptor con una buena sensibilidad, pero también es parte que afecta, ¿no? Las interferencias, obviamente, esas son bastante molestosas. Si la radio que yo sintonizo está con ruido, me cambio de estación, ¿no? Entonces es importante. Aquí vemos ahí dos señales juntas, entonces es una interferencia, en este caso de canal adyacente. ¿Y esto por qué se produce? Por lo que les dije, los armónicos, ¿sí? Y las intermodulaciones. ¿Qué son los armónicos? Nada más que las frecuencias múltiplos de la frecuencia principal, ¿no? Si la frecuencia principal está en 100 megas, el segundo armónico está en 200 megas, el tercer armónico en 300 megas y así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner unos buenos filtros. Aquí un pasabanda que solo pase la frecuencia principal, y acá unos rechazabanda, ¿sí? Para que elimine estos armónicos. Pero esto ya no es tan simple porque estoy trabajando en potencias altas. En potencias bajas pongo un capacitor y una bobina y ya, ¿no? Tengo un filtro. Pero eso ya no aplica acá porque estamos hablando de potencias altas, 1500, 1000, 2000, 5000 vatios. ¿Sí? Entonces aquí ya son cavidades resonantes. Entonces esto ya es un costo más alto, ¿sí? Entonces eso también hay que ver. Y obviamente estos armónicos producen intermodulaciones que generan un ruido en toda la banda de FM. ¿Sí? Aquí tenemos una señal ruidosa. Entonces la portadora ruido, el carrier to noise, está bajo cuando esta señal debería estar abajo, ¿sí? Entonces eso es lo que genera la interferencia y sube el piso de ruido, ¿no? Aquí está un ejemplo de un filtro. Entonces ya este es un filtro con unas cavidades resonantes. Esto no es ya un valor tan bajo, ¿no? Unos $4,000 aproximadamente. Entonces ya esto se obligó a poner porque el piso de ruido estaba demasiado alto. Entonces los equipos que no tenían los filtros adecuados debieron poner un filtro adicional. Otra cosa es la normativa. Igual, por ejemplo, aquí es un enlace, ¿no? De Pilizurco a Cacha. Hay otro enlace de la Mira a Riobamba en la misma frecuencia. Si esta señal estuviera apuntando bien directivamente de la Mira hacia Riobamba, no llegaría al Cerro Cacha, pero no está puesta una buena antena, una buena direccionalidad. Entonces esta señal llega también acá y produce interferencias. Los enlaces auxiliares, ustedes ven, aquí está una antena en el suelo. Aquí hay varias cosas que podemos analizar. Miren, acá está otra antena, ¿sí? Entonces ya de por sí las dos están generando interferencia. Esta no es una antena como es cortada a una sola frecuencia, es una antena de banda ancha. Ustedes ven que los elementos no son del mismo tamaño, ¿sí? Entonces ya es una antena de banda ancha, lo cual disminuye la ganancia, ¿no? Y puede generar interferencias. Entonces se debe hacer un monitoreo a los enlaces auxiliares, un mantenimiento siempre, o una opción es también los enlaces físicos. A veces también yo de aquí, para llegar con mi señal de aquí al Cerro Cacha, necesito que 2 vatios, 3 vatios máximo, pero como tengo un equipo de 30 vatios, le pongo los 30 vatios. Igual la señal me llega, pero estoy afectando al resto porque estoy generando más ruido, subiendo el piso de ruido. Como les dije, la normativa, el límite de ancho de banda a mí no me parece que sea 220, tal vez es muy poco, ¿sí? Y no existe un límite inferior. Entonces
dice lo máximo 220 más el 5%, es decir, 231. Pero si es que, ¿qué pasa si opera con 100 kHz de ancho de banda? Estoy perdiendo un montón de frecuencias, pero la normativa no me dice que debo controlar que sea mínimo un ancho de banda. ¿Sí? Entonces es un problema. No existe una regulación indoor, o sea, tengo 54 dB microvoltios que debe estar afuera en condiciones ideales, a 10 metros sobre el suelo, pero no existe una que me diga dentro, indoor, dentro de las casas, de los edificios, qué señal debe haber. Tampoco existe una diferenciación en el tipo de cobertura. Por ejemplo, aquí en todo lugar donde tenga cobertura deben ser los 54 dB microvoltios metro. En otros países se regula si es que es una ciudad grande, debe tener al menos a 70 dB microvoltios metro, 70-75 dB microvoltios metro. Entonces ahí sí garantizo que a pesar de que haya atenuaciones por los edificios, igual llegue una buena señal. Acá eso lamentablemente no está en la normativa. No existe, como les decía, una estandarización de potencia. El Cerro Cacha debe transmitir con 1000 vatios y con más o menos un valor, pero debería estar estandarizado. La planificación de frecuencias de enlace a veces está junta una frecuencia de transmisión con una de recepción. La de transmisión está fuerte en ese sitio, le opaca la de recepción, entonces eso debe haber una buena planificación. Y lo que les hablaba de la homologación de equipos técnicos, entonces se debería modificar la norma técnica, no tanto la ley orgánica, tal vez algunas cosas, pero en la norma técnica de radiodifusión sí. Entonces deberíamos actualizar eso, hacer un estudio de planificación, ¿sí? Concluyendo esto, como un resumen, los problemas que hemos indicado, como el bajo nivel de señal, el ancho de banda inadecuado, muy poco o muy alto, el ruido que existe, la falta de sintonía, es decir, que no se sintoniza su estación, todos esos se deben a ¿qué? A lo que hemos visto, a la incorrecta ubicación de los transmisores, a la deficiente instalación, problemas en la instalación, cables, etc. A la calibración de los equipos, a veces no está bien calibrada la antena del equipo, ¿sí? La elección de los equipos no son equipos confiables, no tienen buenos filtros, etc. ¿Qué más? El sistema radiante, como les dije, las antenas son muy importantes para que la señal se disipe bien. A la baja potencia que a veces algunas estaciones tienen, a las interferencias que existen, vacíos en la normativa, sí, esas son las principales causas. ¿Cómo solucionamos esto? Primero, un análisis técnico individual en cada estación, ¿sí? Para que se determine cuál es su problema en cada estación. El servicio técnico, ¿no? Que se lo haga con personas, ahí estamos, ¿no? Y vemos muchos ingenieros en telecomunicaciones y se debería tener el contingente nuestro en este servicio técnico. La mayoría de técnicos quienes utilizan son gente que aprendió a instalar algo y ellos son los que dan el mantenimiento técnico, pero no hacen un adecuado análisis técnico. Los usuarios que, como les decía, no podemos controlar mucho, pero si tengo mi radio si se me quebró la antena del radio, pues igual ahí se queda, ¿no? Igual algo sintoniza o no está bien conectado mi radio, entonces, pero esto es difícil controlar, ¿no? Que el usuario tenga un buen equipo receptor. Y otra parte, como les decía, es el Estado. Bueno, creo que con esto he concluido. Muchas gracias por su atención.